Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos hoy tienen una variable interesante, por decirlo menos, en cuanto a que Moscú ha decidido involucrarse en alguna de estas crisis de las que cotidianamente informamos sobre la situación en el Medio Oriente, ¿no? Y entiéndase ahora que es Siria y que es todas las áreas de influencia en las que hasta ahora todas las potencias han tratado de mover con mayor o menor discreción sus piezas y defender sus áreas de influencia, o por lo menos no ceder terreno a los demás. He aquí que incluso aviones de ataque a tierra de fabricación rusa, que son verdaderas piezas de artillería volante, han entrado en esta zona en operaciones, y ya verán por qué lo digo, y especialmente énfasis en Siria. Y también el hecho de que no son solo ese tipo de aviones. Primero, asegurar el espacio aéreo, la cobertura, para que actúen los aviones tácticos, que son verdaderas piezas de bombarderos ligeros y verdaderas piezas de ataque a tierra, ¿no? De manera que se hicieron dueños del espacio aéreo primero, luego lanzaron su ataque cercano para ayudar a los que están combatiendo en tierra. Esto supone ya meter mano en lo que era un avispero, pero es una jugada calculada y naturalmente sus riesgos y sus conveniencias están premeditadas. Pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo para entrar al detalle de lo que les quiero explicar, porque esto se ha transformado en algo bastante interesante. Esto es lo que les decía, ¿no? Que es una verdadera pieza de artillería volante, bombardeo liviano, un avión de apoyo de ataque a tierra y que tiene además la capacidad de hacer un daño enorme. Y la superioridad aérea estaba garantizada por los MiGs de última generación, o por lo menos la penúltima, ¿no? En suma, la aviación rusa realiza por primera vez misiones de combate combinadas con la Fuerza Aérea de Siria. Y esto lo ha confirmado Sputnik. Las tripulaciones de los bombarderos livianos Sukhoi 25 de la Fuerza Aeroespacial Rusa y los cazas MiG-29 de la Fuerza Aérea de la República Árabe Siria cumplieron una misión de combate conjunta. Ahí vemos cuando salían con toda la carga de armamento para el despegue en formación. Se precisó que dos cazas MiG-29 sirios escoltaron a los dos bombarderos rusos que atacaron las posiciones de los grupos terroristas, y en la víspera un grupo de pilotos sirios visitó la base aérea de Jameimin, donde se abordó con los pilotos rusos la forma de integrarse en los aspectos de comunicaciones por radio en el aire para coordinar los ataques. Lo que estábamos viendo en la última toma eran los que aseguraban la superioridad aérea para que pudieran atacar los que van aquí en primer lugar, ¿no? La víspera, un piloto sirio visitó la base aérea, como dijimos, y coordinaron todas las comunicaciones. Rusia comenzó el pasado 30 de septiembre una operación antiyihadista en Siria, atendiendo a una petición del propio presidente Bashar al-Assad. Los objetivos de los bombardeos rusos son las posiciones de grupos como el Daesh, el autodenominado Estado Islámico, y el Frente al-Nusra, organizaciones terroristas proscritas en Rusia y en otros países. Sobre esto en particular, ha habido una generosa dotación de pietaje aéreo, tomado obviamente desde aviones rusos, y que demostraron que no solo están dispuestos a actuar en el terreno, sino también a mostrarlo en este frente paralelo o alternativo al teatro real, que es la televisión. Una verdadera campaña de acción en el terreno y acción en el plano de la información. María Shakharova, la vocera de la Cancillería rusa, dijo: de acuerdo con las declaraciones de la Fuerza de Seguridad turca, entre los detenidos hay
un nombre de Haidar Suleimanov, nacido en 1984. Me gustaría decir que el 10 de agosto de 2015 fue acusado en su ausencia por el Ministerio del Interior de Tartarstán en relación con su participación en el grupo del ISIS, prohibido en territorio de la Federación de Rusia, así como en el reclutamiento de terroristas para esta organización llamada el Estado Islámico. Por otra parte, María Zaharova agregó que el ministro de Relaciones Exteriores francés, Roland Fabius, después de su reunión con el coordinador del llamado Consejo Supremo de la Revolución, el señor Hijab, en París, demostró que las fotos de las personas que mueren de hambre en Madaya y otras ciudades, como él dijo, sitiada por el gobierno sirio. Esta es una grave acusación que ha llamado la atención, ¿no? Luego acusó a Rusia de una acción militar contra la población civil de Siria e incluso de bombardear una escuela. La respuesta viene aquí de la vocera de la Cancillería rusa. Dice, poner delante tales acusaciones contra Rusia y el liderazgo del Ministerio de Relaciones Exteriores francés no se basa en hechos concretos, pero siempre se emplea alguna ficción contra los demás, por decirlo de manera suave. Son puros clichés propagandísticos. Finalizada la rueda de prensa, la especie que circula es que un hombre ruso es sospechoso de explosión en Estambul y tendría lazos con ISIS, según autoridades rusas. Llegó el envío necesario, tarde pero llegó. Y los oficiales rusos dicen que su nombre es Haidar Suleimanov y nació en 1984. Suleimanov es requerido por la policía en la región de Tartarstán, en Rusia, por actividades terroristas relacionadas con el ISIS. Y en Damasco, convoy de ayuda, y llega a Madaya el segundo convoy humanitario. Más de 20 vehículos están en Damasco, en su capital siria, esperando trasladar insumos y comida a la localidad sitiada por el Frente al-Nusra y otros grupos terroristas, como vemos. Y la Media Luna Roja también supervisa y ayuda en el convoy. Qué problema grande, ¿no? El gobierno sirio facilitó este jueves la entrada del segundo convoy humanitario para la localidad de Madaya, 3 días después de que el jefe humanitario de la ONU, Stephen O'Brien, dijera que era necesario evacuar al menos 400 personas o de lo contrario enfrentarían la muerte. La gente que actúa allí, un residente coordinador en Siria, Jacob El-Hilo, residente de las Naciones Unidas, decía hoy que en última instancia la solución real a esta situación, difícil situación de las personas sitiadas en estos pueblos, es parar el asedio, que se levante el bloqueo. Luego dijo, para nosotros, es decir, para las Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja Árabe Siria, para poder llegar a estas personas, lograrlo ya sería alentador, y estamos decididos a continuar esta misión humanitaria de hoy y también en los próximos días, con lo que la ayuda debe llegar en mayor cantidad, suministros médicos, alimentos y otros elementos humanitarios, incluyendo los suministros de apoyo para el invierno que se acerca. Eso es algo que no debe ser dilatado, es algo que debe ser en forma continua y no interrumpida. Una conexión directa se hizo entre la Organización Mundial de la Salud y otras personas que trabajan en el campo de la medicina y las autoridades sirias para facilitar la evacuación de los casos más graves. Encontramos casos de riesgo en Madaya que realmente necesitan ser trasladados a hospitales con el fin de curarlos. Y nosotros somos la esperanza en este proceso y esperamos que pueda llevarse a cabo nuestra misión en los próximos días. En medio de la destrucción, un nuevo convoy de ayuda humanitaria se dirige a la ciudad siria sitiada por el ejército. Decenas de camiones cargados con alimentos y medicamentos abandonaron por la mañana Damasco rumbo a Madaya, ciudad de 40.000 habitantes situada a 40 kilómetros al oeste de la capital y que en algunos casos parece una ciudad fantasma.
La ONU y las potencias occidentales criticaron con dureza el asedio de las fuerzas del gobierno de Bashar al-Assad a esta localidad, donde más de 20 personas murieron de hambre, según organizaciones humanitarias. Un portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja, Pavel Krysiek, anunció que un convoy de 44 camiones con ayuda humanitaria se dirige desde Damasco a Madaya. Ban Ki-moon, desde las Naciones Unidas, decía: the elderly and children, men and women, who are little more than skin and bones. Los equipos de las Naciones Unidas han sido testigos de decenas de casos dolorosos. Ancianos, niños, hombres y mujeres que eran poco más que piel y huesos, demacrados, desnutrición severa evidenciada, tan débiles que apenas podían caminar y completamente desesperados por el más mínimo bocado. For those in besieged areas of Syria. Quiero hacer una petición especial para todos los que están en las zonas sitiadas en Siria. Yo diría que están retenidos como rehenes, pero es aún peor. Estos niños y las mujeres y los hombres están luchando para sobrevivir sin alimentos o medicamentos. Los rehenes sí reciben alimentos normalmente, esta gente no. Permítame ser claro, el uso del hambre como arma de guerra es un crimen de guerra. Let me be clear. The use of starvation as a weapon of war is a war crime. Todas las partes involucradas, incluyendo el gobierno sirio, tienen la responsabilidad principal de proteger a los sirios. Están cometiendo este y otros actos atroces prohibidos por el derecho internacional humanitario. Unidos en la región y más allá, que pueden hacer una diferencia, deben presionar a las partes para el acceso humanitario sostenido y sin trabas en toda Siria. Press the parties for sustained and unimpeded humanitarian access throughout Syria. Siria, dijo Mann, y las imágenes reflejan la necesidad de la urgente ayuda humanitaria que hay que hacer presente allí. Están sitiados por las partes, por el gobierno, y es inhumano e inaceptable convertir a la gente en rehén de un conflicto. Mientras tanto, los F-18 Hornet tienen que ver con el Departamento de Defensa de Australia y son noticia porque Obama admite que la influencia internacional de Estados Unidos descansa en su talante belicista. Y todos los aliados también forman partes en este proceso. Vean el canguro en la zona de identificación allí, ¿no? Reabastecimiento en el aire para tomar parte de los operativos que se hacen en defensa de la situación humanitaria. Australia ha negado el llamado de Estados Unidos para comprometerse militarmente en mayor cantidad en lucha contra el Estado Islámico en Siria y en Irak. No obstante, hacen presencia y dan cobertura aérea. El ministro de Defensa de Australia, Marise Payne, ha dicho que los planes para incrementar su compromiso más allá de los niveles actuales podría ser en el plano de la ayuda humanitaria, a pesar del pedido directo de Washington. Los Super Hornets, aviones de combate con el apoyo de los aviones de reabastecimiento, han sido movilizados de alguna manera, pero no van más allá de eso en el compromiso. Obama admite que la influencia internacional de Estados Unidos descansa en su talante belicista, ¿no? Pero las cosas no están a pedir de un confite. Mientras tanto, en Ankara, en Estambul, el ministro dice que el número de personas detenidas en relación con el atentado de Estambul ha llegado a 7 y la investigación está en marcha de la forma más amplia. La población está indignada por lo que ha ocurrido. Y el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes Turcos, después de tanto luto, tantos minutos de silencio y tanto shock, algunos piensan nada más que en lo que pierden en materia de turismo. Bir dakikalık bütün örgütlerin saygı duruşunda bulunuyorum. Simbólicamente presentaron flores y todos dijeron, de alguna manera todos somos de Estambul. Bu insanlığa karşı yapılan bir suçtur. Bugün bize, yarın başkasına bunlar artık olmasın diyoruz. Herkesin dikkatli olması, herkesin daha fazla
Este es un crimen contra la humanidad. Hoy nos pasó a nosotros, mañana puede pasarle a otro país y esperamos que este tipo de ataques no vaya a suceder de nuevo. İstanbul emniyetli bir kenttir. Todo el mundo debería tener más cuidado y actuar con máxima vigilancia. Vamos a curar nuestras heridas. Ahí era la solidaridad desde Alemania, ¿no? Vamos a curar nuestras heridas y esperamos que tanto desde Alemania como de otros países donde hay vinculación directa con Turquía puedan seguir visitando nuestro país. Turquía, pese a todo, es un país seguro y Estambul es una ciudad segura. Siete detenidos después de los atentados con bombas en Estambul y el atacante identificado como miembro del Estado Islámico que había entrado en Turquía como refugiado de Siria se inmoló el martes entre los turistas que visitaban algunas de las atracciones más populares de Estambul. Mientras tanto, el vicealcalde de Sultanahmet dice que Alemania es un país amigo y está de luto y compartimos su dolor. Estamos muy tristes y esperamos que nunca vayamos a experimentar un nuevo accidente como este. Ahmet Davutoglu, desde Ankara, decía, después de este ataque atroz que fue realizado por Daesh, las Fuerzas Armadas turcas dispararon cerca de 500 rondas de artillería y de tanques en posiciones de Daesh en Siria e Irak. Refugiados de Daesh en Bachika, Irak y Siria a lo largo de nuestra frontera fueron golpeados con todos nuestros esfuerzos. Cerca de 200 miembros de Daesh, incluyendo los líderes regionales, fueron neutralizados en las últimas 48 horas. ¿Recuerdan ustedes? Tantas veces dijimos en el mapa que Turquía es el ángulo oriental de la OTAN, ¿no? Levanta el perfil cuando se le reclama solidaridad y actúa como la potencia que es, marcando su territorio. Ahmet Davutoglu dijo, a partir de ahora, cada mano levantada para dañar a Turquía, cualquier amenaza en contra de nuestros clientes, serán represalias muy duras. Nuestra lucha continuará hasta que la organización terrorista Daesh haya sido eliminada por completo de nuestras fronteras en el corto plazo, siempre y cuando intenten difamar a la dignidad del Islam en la región y en el mundo. Y luego dijo, si intentan llevar a cabo ataques terroristas contra nuestro pueblo y nuestros visitantes, hay que tener en cuenta que esto afectó seriamente el turismo, en el que Turquía es muy activa. Si intentan esto otra vez, deben saber que vamos a tomar todas las medidas y represalias en contra de los responsables de estos atentados. Incluso ahora, vamos a castigarlos con todos los ataques terrestres. Nuestras fuerzas aéreas también golpearán si se considera necesario. En suma, Turquía confirma que golpea objetivos del Estado Islámico en Siria e Irak tras el atentado de Estambul. Como acabamos de oír, el primer ministro turco Davutoglu informó que en los últimos días las fuerzas turcas han disparado cerca de 500 rondas contra objetivos del Estado Islámico en Siria e Irak en respuesta al atentado suicida en Estambul, según el reporte de la agencia de noticias turca Anadolu. Y en Ankara hay un número sin precedentes de gente que necesitan ayuda, dicen las Naciones Unidas y el jefe de la misión allí. El doble atentado ocurrió el martes pasado en el barrio turístico de Sultanahmet, en el centro de Estambul, cerca de la Mezquita Azul, uno de los lugares más visitados de la ciudad, provocando la muerte de al menos 10 turistas extranjeros y 15 heridos, la mayoría alemanes. En una conferencia de prensa en Ankara, tras un encuentro con embajadores, Davutoglu dijo que después que se detectó que un yihadista del grupo extremista llevó a cabo el atentado en Estambul, la artillería turca intensificó la ofensiva contra el Estado Islámico en Siria e Irak. El jefe de la Agencia de Ayuda de las Naciones Unidas, Stephen O'Brien, hablaba también en Ankara. Y en esta importante reunión y a la vez rueda de prensa decía: las necesidades humanitarias actuales no tienen precedentes, con 125 millones de personas que requieren asistencia a principios de 2016.
Más de 16 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza, ya sea en su propio país o al otro lado de sus fronteras. De hecho, ustedes saben muy bien, es enorme la generosidad de Turquía como la nación más grande de refugiados en materia de recibir refugiados y darles alojamiento. La conclusión grave que tenemos es que no hemos visto estos niveles de necesidades desde la Segunda Guerra Mundial. Y los titulares de las noticias de las últimas semanas demuestran por qué la cumbre humanitaria de este mundo es tan crítica. El conflicto armado se cierne ahora sobre Siria, sobre Sudán del Sur, sobre Yemen, sobre Irak y otros países, y a menudo afectando regiones enteras, poniéndolas en el caos. Madaya es un crudo recordatorio de las pérdidas humanas de un pueblo, pero no debemos olvidar que hay más Madayas por ahí en otros países. La ONU en suma dice que hay que evacuar a 400 sirios que sufren por hambre en la ciudad de Madaya. Aquí estamos en Cizre, el sur, y en Diyarbakir, en Turquía. Para completar el cuadro, atentado con coche bomba en Turquía provoca 6 muertos y 39 heridos. La explosión fue ante una sede policial en el sureste de Turquía, informó el primer ministro turco Ahmet Davutoglu, a quien oímos en el tema anterior, quien responsabilizó del ataque al grupo armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán, conocido por las siglas PKK. La indignación es creciente y el hecho ocurre a escasas 24 horas de otro ataque suicida en el que murieron 10 personas, todos turistas de nacionalidad alemana, y otros 15 resultaron heridas en el barrio de Sultanahmet, el más turístico de Estambul, atribuido por el gobierno a un hombre de origen sirio de la milicia extremista del Estado Islámico. Y esto es Sinayr, Diyarbakir, Turquía. 6 muertos, 36 heridos. Ataque llevado a cabo por los militantes kurdos. Y esto es el tema nunca solucionado de los kurdos. Un residente de Sinar, Abdurrahman Kaya, dice: ni siquiera podíamos ver lo que pasó, pero los disparos provenían de todos los lugares. Hubo una enorme explosión. Las ventanas de los edificios volaron en las cercanías. E incluso hubo explosiones tan fuertes que a 1 kilómetro de distancia los vidrios estallaron. Las paredes muestran los impactos. Al menos 6 muertos en una cadena de atentados terroristas en Yakarta. Los medios de comunicación aseguran que han estallado 6 artefactos explosivos y un testigo de la agencia Reuters ha contado que ha visto 3 personas muertas en la mitad de un tiroteo. Una de las explosiones se produjo en una cafetería de la cadena Starbucks, donde poco después de la deflagración se había visto penetrar en el recinto a un grupo de agentes de fuerzas de seguridad tratando de brindar ayuda. La policía sospecha que al menos un terrorista suicida habría sido responsable de una de las explosiones. Por su parte, la cadena de televisión Metro asegura que hasta 14 terroristas habrían participado en los ataques. Los ventanales de la cafetería han sido reventados. Hay 3 cadáveres tendidos en la calle. Starbucks quedó hecha pedazos. Los disparos se han detenido, pero parece que hay alguien en la azotea del edificio y la policía está tratando de dirigir allí sus comandos. Ya habíamos recibido una amenaza del Estado Islámico que proclamó que Indonesia estaba en su punto de mira. El corresponsal en Indonesia de la emisora de la televisión australiana Broadcasting Corporation, Adam Harvey, ha informado hace unas horas que la policía se ha referido a que toda la apunta a que el Estado Islámico está detrás de estos atentados también. La gente se pregunta qué lleva a alguien a matar a otros por religión y cómo afrontarlos sin violencia. La policía dice que los atentados de Yakarta están vinculados directamente al Estado Islámico y que no tienen dudas al respecto. El presidente, al que se conoce popularmente como Jokowi Widodo, ha proclamado un minuto después: no hay que tener miedo,
No seremos derrotados por atentados terroristas como estos. Según cuenta el perfil de Twitter de la policía de Yakarta, una de las explosiones se produjo frente a un centro comercial llamado Sarinah, que está situado en una de las principales avenidas del centro de la ciudad. Los medios de comunicación han informado igualmente que el puesto policial apostado a la salida del centro comercial también fue atacado. Veo a un agente de policía tendido en el suelo justo delante de mí, dijo un testigo a la cadena de televisión TV One. Esto era el caos. No había manera de saber quién disparaba contra quién. La misma situación se iba extendiendo y la cuenta de perfil de Twitter de la policía de Yakarta dijo que una de las explosiones se produjo frente a un centro comercial llamado Sarinah, confirmando lo dicho anteriormente. Un testigo ha contado a Associated Press que un grupo de al menos 3 terroristas suicidas perpetraron el ataque contra la cafetería de Starbucks, mientras que 2 pistoleros se habían dirigido al puesto de control de la policía y que mató por lo menos a uno de los agentes en el puesto de control. Mientras tanto, en Beit Hanun, en Hebrón, margen occidental, la noticia ahora afecta a Israel. Un palestino muerto tras tratar de atacar a un soldado israelí en Cisjordania. El palestino fue abatido por disparos del ejército israelí en el sur de Cisjordania tras tratar de apuñalar a un soldado destacado en la zona, afirmó un comunicado militar israelí. El incidente violento tuvo lugar en el cruce de Beit Hanun, en el noreste de Hebrón, alrededor de las 9 de la mañana. Fuerzas israelíes abortaron hoy un ataque con cuchillo en el cruce de Beit Hanun. Un asaltante palestino armado con un cuchillo trató de apuñalar a un soldado de la Fuerza de Defensa de Israel y efectivos del lugar respondieron disparando contra el atacante, que resultó muerto, según un comunicado militar. El suceso tuvo lugar en el mismo punto donde hace 2 días ocurrió otro intento de apuñalamiento que también finalizó con la muerte del atacante palestino, informó la oficina de prensa del ejército israelí. Desde el comienzo de la actual ola de violencia, el 1 de octubre, han muerto 153 palestinos, más de la mitad cuando trataban de perpetrar ataques o supuestos ataques, y el resto en enfrentamiento con las fuerzas de seguridad israelíes. También han muerto 22 israelíes, 2 extranjeros y un palestino, víctimas de dichas agresiones, además de otras 3 víctimas y el autor de un ataque con disparos en Tel Aviv, cuyas causas aún no han quedado claras. En medio de esta inquietud, Shimon Peres era hoy noticia. El hecho es que Shimon Peres fue internado de emergencia en un hospital y Rafi Balden, uno de los voceros del cuerpo médico que atendió a Peres y su médico de cabecera, dice: su condición es estable ahora, se siente muy bien y está despierto, estaba despierto todo el tiempo y no está más preocupado por la continuación de su programa, y él estaba más preocupado por el programa que por su salud. Y él insiste en que va a hacer algo de la programación preparada para hoy, pues su estado es excelente ahora, pero tuvo un infarto del miocardio muy suave y esperamos que se quede en el hospital durante unos días bajo observación y luego podrá continuar con sus actividades diarias. En suma, Shimon Peres estable tras cirugía menor de corazón. El ex primer ministro y expresidente de 92 años se siente bien y plenamente consciente. Estas eran las últimas imágenes que nos llegaban hoy, y sobre este particular los medios israelíes no han agregado más información al respecto. El hombre está en convalecencia y son relativamente optimistas luego de que vimos el informe dado como parte médico por el propio médico personal del estadista de 92 años. Bueno, lo que tenemos en pantalla de los satélites que revisamos permanentemente mientras estamos al aire, ustedes saben que este programa siempre es en vivo y en directo, no dicen nada diferente de lo que acabamos de mostrarle, más bien hay ampliaciones de los mismos temas. Así que hacemos un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos.
pronto, solo por Telesur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y ahora el tema es Indonesia. Todas las actividades del ISIS o los terroristas llamados Estado Islámico ahora tiene como escenario nada menos que Indonesia. Y esta situación parece que los ha transformado en gente capaz de actuar en diferentes latitudes y longitudes. Esto significa algo bastante preocupante para aquellos que a nivel internacional tratan de mantener una acción unida contra el terrorismo. Pero sea cual sea el caso, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y tengamos en cuenta que la situación no es precisamente ideal para ninguno de ellos en este momento, ¿no? Pero cualquiera sea el caso, estamos en Yakarta y Daesh reivindica un atentado que dejó 7 muertos en Indonesia. Estamos recibiendo esto desde Yakarta. Son informaciones de última hora, por eso ahí dice Breaking News. 7 personas, entre ellos 5 asaltantes, murieron este jueves y otras 20 resultaron heridas en un ataque con explosivos seguidos de un tiroteo en Yakarta, en una acción terrorista perpetrada por grupos vinculados a ISIS. Polisi menduga bahwa pelaku yang merencanakan bom pada hari ini dan serangan El atentado tuvo lugar en el barrio Jalan Tamrin, una céntrica zona de la capital donde se encuentran varios hoteles y restaurantes frecuentados por extranjeros y nada menos que las oficinas de las Naciones Unidas en las cercanías del Palacio Presidencial. El asalto comenzó a media mañana con una primera deflagración delante de un local de la cadena Starbucks, aquí también cerca de un puesto de policía, que dio inicio a un intenso tiroteo seguido por otra explosión. El intercambio de disparos continuó en un cine situado en el centro comercial Sarinah, donde se atrincheraron varios atacantes hasta que fueron abatidos por la policía horas más tarde. Pero aquello fue el pandemonio. 3 de los atacantes murieron en el tiroteo, mientras que los otros 2 lo hicieron al detonar una bomba que llevaban en su propia motocicleta, con la que se lanzaron contra el puesto de la policía, indicó el jefe policial Tito Karnavian. Lari ke arah gedung Jakarta. Belum bisa memastikan, tetapi kalau dari warning yang disampaikan bahwa el inspector general Anton Charlian daba aquí informaciones y decía: no podemos confirmar todavía, parece que hubo una advertencia, pero en Indonesia lamentablemente estaremos en las noticias internacionales a partir de este episodio de terrorismo. Bueno, se ha confirmado, por supuesto, está en el satélite. El agente explicó que la acción ha sido orquestada por Bahrum Naim, un indonesio detenido y encarcelado en varias ocasiones, al que las autoridades del país asiático sitúan como ubicado en Siria, donde estaría combatiendo con el Estado Islámico. Bahrum Naim quiere establecer algo parecido al Estado Islámico y quiere ser su líder en el sudeste asiático, dijo en la rueda de prensa el jefe policial. Sabemos que el grupo ha dado su apoyo a ISIS y que ha mantenido contactos en Siria durante algún tiempo, dijo Gunawan. El responsable añadió que la policía tuvo conocimiento en diciembre de que este grupo planeaba atentar durante la celebración del fin de año, en la que amenazó con, comillas, un gran concierto de bombas, cierre de comillas, pero que el fuerte despliegue de seguridad impidió que este se llevara a cabo. Berapa kurang lebih di Asia? Ya kita kan belum tahu, Bu. Pak, jadi diduga benar Pak ya masih ada tim sniper yang di atas gedung. Tim kelompok bersenjata. Estamos afligidos por la muerte de personas en este incidente, pero condenamos este acto que ha alterado la seguridad y la paz y ha causado terror en nuestra gente, dijo la autoridad. Nuestra nación y nuestra gente no debe tener miedo. No seremos derrotados por estos actos de terror. A raíz del atentado, Singapur y Malasia elevaron el nivel de alerta por amenaza terrorista y reforzaron la seguridad en espacios públicos
y en los puestos fronterizos para prevenir una posible infiltración de más terroristas. La tensión flotaba en el ambiente. Berhasil dilumpuhkan. Ya, berhasil dilumpuhkan. El país con más musulmanes del mundo, donde un 88% de sus 250 millones de habitantes profesa la religión musulmana, Indonesia, sufrió entre 2000 y 2009 varios atentados perpetrados por Jemaah Islamiyah, considerado el brazo de Al-Qaeda en el sudeste asiático. Esto lo estamos recibiendo prácticamente después de concertado el despliegue policial y las conexiones de televisión. Un esfuerzo informativo, ya que están prácticamente en las antípodas, ¿no? El ataque de mayor envergadura ocurrió en 2002 en la isla de Bali, la legendaria y hermosa isla de Bali, cuando la explosión coordinada de varias bombas en una discoteca de la muy turística localidad de Kuta causó más de 200 muertos. Y dijeron, ojo, que fueron más, la mayoría de ellos turistas australianos, así que esto le hace un enorme daño a la nación. Vean el pánico en una de las principales avenidas de Yakarta. El último atentado registrado en Yakarta ocurrió en 2009, cuando 2 suicidas se inmolaron en los hoteles Marriott y Ritz-Carlton, causando otros 7 muertos y no menos de 50 heridos, muchos de ellos de gravedad. Nah itu satu orang yang geletak di bawah. Yang bunuh diri 2 orang mati ya? Itu yang udah dari tadi itu Pak, yang bom yang patah bunyi, itu udah 3 orang di situ. Mati. El inspector general Anton Charlian dijo, esto está ocurriendo, no podemos confirmar nada todavía, pero es claramente una advertencia. Lo que no hay duda es que Indonesia estará en las noticias internacionales, dijo el alto oficial, y no precisamente por las buenas noticias. Y en efecto, aquí están los acontecimientos en pleno desarrollo. Masih ada yang mengintai nih. Varios fueron los ataques con bombas y tiroteos, con un saldo de 7 muertos en principio, decenas de heridos de mayor o menor gravedad que hacen temer que el número de muertos siga aumentando. Los incidentes ocurren precisamente frente a un gran centro comercial y en una zona de grandes avenidas, como estamos viendo, y en la que hay numerosas embajadas y oficinas de las Naciones Unidas. Aduh, lemas. Aduh, gemetaran. Astagfirullahaladzim. Belum kejadian itu masih ada tuh. Masih ada terorisme. El grupo autodenominado Estado Islámico se atribuyó la autoría de los atentados, tal como informáramos, y según informa una agencia de noticias vinculada a dicha organización extremista. Es el primer gran ataque en Yakarta desde los atentados con bomba en el año 2009 en los hoteles Marriott y Ritz. Todos los blancos son occidentales y vinculados en mayor o menor grado a Estados Unidos y las potencias occidentales. Bueno, acá hubo un salto brutal, no sabemos si fue otro de los estallidos. No hay información porque ahí está, acabamos de recibirlo. Bunuh diri ya. Bunuh diri. Dia bunuh diri. Bunuh diri ya? Dia bunuh diri. Parecen haber colocado bombas para que fueran estallando en forma escalonada después de generar el caos en una de las más céntricas avenidas y zonas comerciales de Yakarta. La policía precisó que en el ataque participaron entre 10 y 14 hombres armados, de los cuales al menos 2 habrían muerto tras detonar los explosivos que llevaban adheridos a sus cuerpos. La primera deflagración se produjo al mediodía en un puesto de policía, como reporta el canal local Detik TV, que ha mostrado imágenes recogidas en las redes sociales donde se puede apreciar el cuerpo de al menos un oficial postrado en el asfalto. Tras el estallido se inició un intenso tiroteo seguido por más explosiones, acabamos de ver la última, en las que resultaron heridos varios agentes policiales y al menos 3 civiles.
Así lo dijo el portavoz de la policía, Iqbal Khabib, a Detik Televisión. El intercambio de disparos continuó también en un cine cercano y en un local de la cadena de cafeterías Starbucks, situado en el centro comercial Sarinah, en el barrio de Jalan Tamrin, cercano justamente al Palacio Presidencial de Indonesia y a las oficinas de las Naciones Unidas destacadas en la capital. Ke-6 jenazah sementara dilakukan proses identifikasi di ruang forensik. Se informa que la policía ha abandonado la zona alrededor del centro comercial donde permanecían al menos 6 de los asaltantes que no se han suicidado y seguirían los tiroteos, según el canal Metro Televisión. Estamos esterilizando, dijeron así, el edificio desde el sótano hacia arriba. Declararemos la situación como segura pronto, dijo el jefe Khabib de la policía. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, condenó hoy el ataque y pidió que se evite especular con el origen y la pertenencia de grupos extremistas y de posibles responsables y esperar a que termine a fondo la investigación policial. En el hospital central de las Fuerzas Armadas también estaban llegando heridos. Y el presidente dijo, condenamos los ataques. Perseguir y atrapar a estos hombres y su red es nuestra prioridad, declaró Widodo. No debemos tener miedo. No podemos ser derrotados por actos terroristas, añadió el mandatario hace algunos minutos. El ataque es el de mayor envergadura desde el 2002 en la turística isla de Bali, que había causado 202 muertos. Los daños son evidentes en este corazón económico y turístico de la capital. 5 personas serían las que atacaron el café de la cadena Starbucks y un puesto de policía cerca del popular centro comercial Sarinah, dejando 2 muertos. Después, lo que impresionó fue que 2 de los atacantes se hicieron volar ellos mismos por los aires con las bombas que llevaban. Y otros 3 fueron abatidos por la policía cuando intentaban lanzar bombas, dijo el portavoz de la policía Muhammad Iqbal. Entre los muertos, el vocero policial dijo que habría un ciudadano canadiense, según la prensa, y además unas 20 personas resultaron heridas, entre ellas 5 policías. También resultaron heridos un trabajador holandés de las Naciones Unidas que está en estado muy grave y un ciudadano alemán, según informaron los ministerios de Exterior de los 2 países, que además llamaron a la población a evitar ir hacia el centro de la capital de Indonesia. Esta es la primera información oficial de la cadena de mando de las fuerzas policiales. La milicia del Estado Islámico se atribuyó la autoría del atentado, según la agencia Al-Amaq, considerada altavoz del grupo terrorista. Y también el jefe de la policía de Yakarta, aquí en pantalla, Tito Karnavian, confirmó la autoría. Dijo, esta red tiene conexiones con el Estado Islámico. El Estado Islámico solía operar solo en Siria e Irak, pero ahora tiene células en el sureste asiático y estamos sufriendo las consecuencias también aquí en Indonesia. Previamente, el jefe de policía Budi Gunawan ya había apuntado que los ataques podrían haber sido cometidos por personas relacionadas con el Estado Islámico. Las máximas autoridades se hicieron presentes cuando estaba controlada la situación para observar los daños y ver qué se hace con los aparentes resistentes todavía acantonados en algunos de los edificios. El presidente del país con mayor población musulmana del mundo, Joko Widodo, habló de un acto de terrorismo e hizo un llamamiento a la calma. No nos dejaremos arrodillar por esos atentados terroristas, declaró para la televisión, acompañado de los altos jerarcas policiales. Los atacantes golpearon esta mañana en pleno centro económico y financiero de la ciudad, en cuyas cercanías se encuentran también importantes embajadas, como la francesa, la española o la alemana. Dan tadi perbincangan terakhir kami dengan Kombes Pol Iqbal bahwa update terbaru untuk jumlah korban ada 7. Los habitantes y empleados de las oficinas cercanas oyeron repentinas detonaciones.
Uno de ellos dijo primero hay una explosión y después disparos. Cambiamos de latitud. La manifestación habla del malestar permanente después de la aplicación del paquetazo neoliberal en Grecia. Y esto no muestra nada nuevo, pero sí el creciente desencanto y la indignación por parte de aquellos que sufren las consecuencias de la política económica neoliberal pactada por la banca internacional. Este abogado Dimitros Spiropoulos dice: estamos demostrando en contra de este plan económico, de las pensiones que el gobierno está tratando de cortar, lo que hará nuestra desaparición literalmente. Nos quieren destruir. Y este abogado dice: en virtud de esta propuesta, cualquier abogado que declare su ingreso legal, haga cualquier cantidad por encima de 12.000 euros al año, se quedará con un ingreso que no será suficiente para cumplir siquiera sus necesidades básicas. Luego habló el líder de Nueva Democracia, Kyriakos Mitsotakis, y dijo: el debate también tiene que ver con esta reforma de las pensiones. El debate sobre la reforma de pensiones será nuestra primera oportunidad de hacer una marca, como corresponde a la oposición. No estamos de acuerdo con la propuesta de gobierno, ni tampoco con la forma en que se ha formulado, por lo que vamos a votar en contra. El proyecto de ley para la reforma de las pensiones es tan grande en 2016 precisamente debido a que el gobierno de coalición está terriblemente mal manejado por la influencia de los que son los dueños de las finanzas y maneja también muy mal las finanzas públicas en el año 2015. Y luego dijo Mitsotakis, Nueva Democracia, su líder, Kyriakos Mitsotakis: no tengo ninguna duda. Y Tsipras dijo: estamos planeando y estamos en el proceso de negociación por un importante número de contrataciones en 2016. Nuestro objetivo es convencer a los prestamistas y nuestros argumentos son muy fuertes y serios para adelantar algunas contrataciones de esos préstamos inicialmente previstas para los próximos 5 años. Bueno, Tsipras trata de salir adelante, pero miles de abogados griegos protestan contra la reforma de las pensiones y los abogados de toda Grecia se manifiestan en el centro de la capital en contra del paquetazo neoliberal. Bueno, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Philip Hammond, se hacía presente también en Grecia. Toda Europa está preocupada con la situación. Philip Hammond decía: lo que estamos buscando es una Unión Europea que sea apta para el siglo XXI, una Unión Europea que pueda ofrecer las prioridades necesarias a sus ciudadanos. Y creo que esas prioridades son el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo. Tenemos que tener una Unión Europea que actúe como un turbogenerador en las economías de sus países miembros y no una Unión Europea que actúe como un relajamiento de las ambiciones. Luego agregó: espero que seamos capaces de llegar a una buena solución que introduzca medidas de reforma que harán que la Unión Europea sea más eficaz y que permita al pueblo británico votar en un referéndum para que de manera decisiva el futuro de Gran Bretaña dentro de la Unión Europea reformada sea manejado por la opinión pública también. Y yo creo que Gran Bretaña es bueno para Europa y Europa, si podemos, también será buena para nosotros. Luego, a otra pregunta, Philip Hammond respondió: he hecho varias visitas a Chipre, más que en los últimos meses. Los miembros de ambas comunidades encuentro que
Creo que puedo ser optimista y que podemos estar al borde de un gran avance en la resolución de este conflicto. Vaya, se necesita ser muy optimista para decir eso, ¿no? Pero lo dijo. Y luego, hablando del Estado Islámico, dice, creemos que Daesh es la verdadera amenaza para la comunidad internacional y que cuanto antes podamos resolver por la vía política la guerra civil siria y desviar la atención de todo el mundo, las fuerzas internacionales, incluidos los rusos, el gobierno sirio, él dijo el régimen sirio, ¿no? Y los combatientes de la oposición siria, a su vez, pongan su atención en la lucha contra el mal que significa Daesh y será mejor para todos nosotros. En suma, Hammond dice que Gran Bretaña es buena para la Unión Europea y la Unión Europea es buena para Gran Bretaña, pero si las reformas son acordadas. El tema es que estas reformas son del planteo neoliberal más grave. Y esto va a tener un costo político que sin duda va a tener repercusiones. Ya sabemos cómo son los griegos cuando les afectan su dignidad y sus cosas esenciales. Por lo que veo, no hay manera de integrarse a la imagen sin... Estaba observando uno de los monitores para ver si teníamos algo que agregar. Bueno, para que vean cómo vamos por delante de las informaciones, están anunciando los estallidos en Indonesia. Vamos a hacer una pequeña demostración. Vamos a mostrar al señor director, sin anestesia, en vivo y en directo, lo que están anunciando como de urgencia, los estallidos en Indonesia. Muéstrelo, señor director, Reuters. Baje Reuters. De una vez, baje la pantalla de Reuters con el anuncio, señor director. Vean esto. El anuncio de urgente, ¿no? Está titilando en vivo. Indonesia, estallidos. Volvemos a estudio, señor director. Gracias. Eso es lo que acabamos de mostrarle. Y sin embargo, hay agencias que están anunciando que van a mostrar eso. Cuando en dossier decimos acontecimientos en pleno desarrollo, son en pleno desarrollo. De manera que cerramos así nuestro dossier de hoy, que ha estado bastante movido. Por supuesto, nos llevamos por delante toda la pauta para poder bajarles la información de última hora. Y desde luego, volveremos mañana, Dios mediante, para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Cualquiera sea el caso, quiero señalarles que donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, aquí termina este dossier que se genera en Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión en Venezuela. Y termina aquí este dossier, el programa decano de la información internacional vía satélite en todo el hemisferio occidental. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, se despide de ustedes Walter Martínez, productor y conductor de este dossier. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director.